Hace mucho tiempo atrás el ser humano se inició a preguntar qué había hacia afuera, es decir, qué había hacia el espacio. Iniciaron a mirar que había no solamente la Tierra, sino muchos otros planetas, no solamente el universo que nosotros habitamos, sino muchos universos, que no solamente tenemos la galaxia donde nosotros representamos, sino muchas galaxias. ¿No les parece curioso que, por ejemplo, un técnico o mecánico en este caso conozca muy bien el vehículo de una moto, el vehículo de un carro, que un albañil conozca definitivamente lo que es el ladrillo, cómo se construye, que el arquitecto conozca de edificaciones, pero que el ser humano no se conozca a sí mismo? ¿Por qué pareciera que para el psicólogo, el médico y gran cantidad de profesionales que tratan de mirar qué pasa, de conocer al ser humano, fracasamos? ¿Por qué se nos dificulta realmente entender la conducta, el comportamiento de todo lo que tiene que ver con el ser humano? Saben, tristemente los ojos tienen una particularidad y es que miran hacia afuera. Y parece lógico, pero también sería interesante que mirásemos hacia adentro. Hoy fracasamos mucho en las relaciones humanas, fracasamos mucho en entendernos realmente porque nosotros no tenemos un verdadero conocimiento de lo que es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo estamos hechos las personas? Qué triste que nosotros conozcamos tanto hacia afuera, conocemos el funcionamiento de un celular, conocemos la forma, cada detalle para armar una computadora, conocemos el funcionamiento de los astros, de los planetas, pero no conocemos qué hay hacia adentro. Al no conocer qué hay hacia adentro, fracasamos. ¿Saben? Y eso puede ser por una sencilla razón. Y hoy quiero que tú y yo entendamos cuál es esa razón por la cual se nos dificulta conocer el ser humano, saber quiénes somos nosotros, cómo vivir cada día mejor y qué hacer para que cada día tengamos más prosperidad. ¿Saben? En la Biblia, que es el único libro que para mí en esencia se explica muy bien qué es el ser humano, nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, que cuando Dios formó al ser humano, Él hizo dos cosas. Él tomó el polvo de la tierra para formar los órganos. Todos los órganos que tú ves están formados del polvo de la tierra, es decir, con materia. Por eso nosotros somos homogéneos o podemos tener partículas de la tierra que también sirven para nosotros. De allí que los fármacos que se utilizan para el ser humano son utilizables o podríamos decir, como decimos en química, homogéneos, porque hay algo particular y es que nosotros salimos de la tierra, es decir, de la materia. Pero no solamente Dios usó la materia, y es allí por eso donde a veces fracasamos en entender y conocer al ser humano, porque solamente queremos ver al ser humano como una parte material, como algo que solamente es química, con fármacos, y justo en ese preciso momento fracasamos en entender y en conocer al ser humano. Nunca tendremos un conocimiento absoluto y total del ser humano si solamente nosotros lo hacemos desde el punto de vista material. ¿Sabes? Si tú quieres saber qué más hay, tienes que poner otra mirada en la otra cosa que Dios puso en nosotros. ¿Y cuál es esa otra cosa? Pues mira, Dios puso algo que conocemos como ruá o aliento de vida o espíritu en otras palabras. Dios puso en ese cuerpo un espíritu. Eso es lo que dice Génesis 2:7. Y cuando Él puso ese espíritu, ese aliento de vida, ahora el cuerpo llegó a tener vida, llegó a tener existencia. ¿Saben? Es importante entender eso porque dice el libro de Santiago, el capítulo 2, verso 26, que así como el cuerpo sin espíritu no tiene vida, la fe sin obras es muerta. Lo que dice el texto es contundente. El texto dice que entre el cuerpo y el espíritu lo que realmente le da vida a tu cuerpo, a tus órganos, es no la sangre, es el espíritu. Y por eso a veces fracasamos, porque los médicos, a veces los psiquiatras y toda persona que trabaja con el ser humano se encarga de estudiar al ser humano en su parte material, en su estructura, en sus órganos. Pero la parte más importante del ser humano, la información más esencial del ser humano, no está en el cuerpo del ser humano. Inclusive el cerebro, la mente, a la cual le hemos atribuido tanta importancia,
no es la parte más importante. No fue allí donde Dios dejó toda la información del ser humano. Sabes que en 1 Corintios 2:11, que quiero leértelo para que tú lo entiendas y lo puedas también repasar, dice claramente dónde está la información de todo lo que el ser humano es, tiene y quiere. ¿Dónde debiésemos revisar? Dice 1 Corintios 2:11 lo siguiente, y es, porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Este texto nos está enseñando y nos está aclarando dónde realmente reside la información del ser humano, dónde realmente está todo lo que uno es, dónde realmente debiésemos de revisar para que las personas tuviesen salud, prosperidad. Muchas veces las personas cuando van al médico no encuentran la cura y nunca la van a encontrar porque no estamos buscando en donde realmente debiésemos buscar. Dicho sea de paso, por aquí tengo una imagen y saben, a veces quiero acercarme, pero voy a levantarme un momento porque aquí me acordé de algo. Me acordé de esta carabela que tengo aquí, que ustedes están viendo en este momento. Y saben, a veces nos concentramos, ay, pero eso es diabólico, no me importa lo que tú digas ahora. Lo que quiero que entiendas es que ahora solamente nos estamos concentrando en lo que vemos. En química solamente estudiamos las cosas que se pueden tocar, que se pueden palpar. La medicina parte de ello. Pero solamente concentrarnos en lo que vemos, en lo que se puede tocar, en lo que se puede palpar, es fracasar. Es fracasar porque Dios dejó la parte más importante del ser humano, no en el cerebro, sino en el espíritu, el cual alimenta el cerebro. Por eso tenemos que entender que Él dijo algo muy claro y es, lo espiritual solamente se discierne de forma espiritual. Por eso hay una pregunta que quiero que usted y yo respondamos y es, esa pregunta se hizo hace mucho tiempo en el libro de Job, capítulo 38, verso 36, y es, ¿quién le puso sabiduría al corazón? ¿Quién tiene sabiduría y quién le dio al corazón ese entendimiento? ¿Quién fue esa persona? ¿Quién es la persona que le hace a usted y a mí conocer las cosas? ¿Quién le dio al corazón inteligencia y al espíritu sabiduría? Y hay otro texto muy interesante que dice en Salmo 119, que también quiero leerlo para que tú entiendas algo, y es por qué fracasamos tanto en saber el funcionamiento del ser humano y cómo podemos mejorar. El Salmo 119, 73 nos dice, tus manos me hicieron y me formaron. Nosotros nunca vamos a entender al ser humano porque el ser humano no fue hecho por él mismo. El Salmo 103 dice, reconoce que Jehová nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y ahora nos dice el Salmo 119, 73, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus caminos. Si hay algo que nosotros debemos reconocer en este momento es que usted no se hizo. Ningún ser humano hizo al ser humano. Por eso, como ningún ser humano formó al ser humano, ningún ser humano sabe a ciencia cierta qué le hace falta al ser humano. Ni yo mismo a veces sé qué me hace falta a mí. Ni tú mismo sabes lo que te hace falta a ti, porque tú no te formaste. Tú no sabes lo que Dios puso en cada detalle de tu cuerpo para que tú llegases a la existencia. Luego entonces, tú y yo tenemos una tarea que hacer y es si hay algo que nos hace falta a nosotros, si nos hace falta paz, si nos hace falta amor, si nos hace falta gozo, si nos hace falta justicia, si nos hace falta todo lo que Dios puso en el espíritu, el amor, la confianza, la paz, la plenitud, la sabiduría, todo eso Él lo puso en el espíritu y Él dice, lo espiritual solamente se obtiene de forma espiritual. Tú tienes que ser un ser espiritual. Tú no solamente existes para alimentar el cuerpo se alimenta con 3 cosas básicas que son comida, que es oxígeno y que es aire o agua. ¿Saben? El cuerpo no es suficiente con solamente materia. El cuerpo tiene otra cosa que es espíritu y solamente se debe alimentar de forma espiritual. No nos conocemos, muchachos.
no nos conocemos. Y por eso tenemos que decirle a Dios cada día, como decía el salmista, tus manos me hicieron, tú me formaste, Dios. Hazme entender lo que está pasando. Decirle como el Job le decía, muéstrame lo que yo no veo. Dígale hoy al Señor Jesús, a Dios, que le muestre lo que tú hacia adentro no puedes ver. Hemos visto mucho hacia afuera, pero es necesario que veamos hacia adentro, hacia nuestro interior. Uno de mis anhelos es poder ver qué hay dentro de mí. Y cuando hablo dentro de mí no me refiero al cerebro, sino mucho más adentro, lo que le da vida al cerebro, de dónde surgen todas las cosas que llamamos el corazón, que la Biblia lo dice muy claramente. Dios te conoce tanto a ti que tú necesitas tener una comunión tan cercana con Él, tan estrecha con Él, que tú puedas entender qué realmente te hace falta. Yo quiero mirar y que tú entiendas algo. Lucas 12:7 nos dice algo tan interesante que nosotros debemos comprender en ese momento. ¿Sabes? Lucas 12:7 dice algo que me llama la atención y es entender. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos pelitos tiene tu cabello? ¿Lo sabes? ¿Sabes cuántos nervios en su totalidad tiene el ser humano? Mira esto. Algo tan sencillo como los pelos que uno tiene. Y uno diría, pues no es sencillo contarlos, pero es que es tu cuerpo. ¿Cómo no sería más difícil ponernos a mirar cuántos astros y todo eso hay? Pero lo sabemos a veces. La ciencia cierta tal vez no, pero nos hemos dedicado mucho tiempo en eso. Pero mira esto. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados por Dios. Lucas 12:7. No teman, ustedes valen mucho más que los pajaritos, nos dice el Señor. Dios te conoce mucho a ti y a mí, más de lo que tú y yo nos conocemos a nosotros mismos. Un ser humano no conoce a otro ser humano tanto como Dios nos conoce a nosotros. Si hay algo que a ti te falta en esta oportunidad es hacer como el salmista y decirle a Dios, hazme entender lo que hay dentro de mí. Decirle como Job, muéstrame lo que yo no veo hacia adentro. Y si estoy haciendo algo mal, no lo volveré a hacer más. Es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios todos los días. El tiempo que estamos invirtiendo en tantas cosas que no nos traen en realidad gratificación, debemos invertirlo en conocernos y entendernos. Pero para eso tenemos que pedirle mucho a Dios que nos dé sabiduría. A veces le pedimos a Dios que nos prospere financieramente, pero hasta que tú no te conozcas y no tengas sabiduría, Dios difícilmente te va a prosperar. Porque la prosperidad externa, primeramente, tiene que venir desde lo interno. Hasta que tú no tengas prosperidad interna, es decir, hasta que tú no tengas paz, hasta que tú no tengas amor, hasta que tú no tengas gozo, hasta que tú no tengas sabiduría, difícilmente vas a prosperar bien en la parte externa. Por eso hoy tu oración debe cambiar. Pídele a Dios que te ayude no a tener cosas materiales, sino espirituales, porque esas cosas son eternas y permanecen. Dios te bendiga. Gracias por escuchar este video. No te pierdas nuestro próximo transmisión que vamos a hacer una semana entera donde vamos a enseñarte más de estos temas y cómo tú y yo podemos entender qué está pasando dentro de nosotros. ¿Cómo fue que Dios nos formó? ¿Qué es eso del espíritu? ¿Qué funciones tiene el espíritu? ¿Qué hace el cuerpo? ¿Para qué sirve el cerebro o la mente? ¿Y cómo podemos relacionarnos mejor al entender que hay una ley con la cual Dios nos formó? Y al violar esa ley, nos morimos, nos enfermamos y nos quebrantamos en las relaciones. Bendiciones y recuerda que el espíritu alegre es buena medicina para el alma, mas el triste seca los huesos.